Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Lucas, al capítulo 5, del versículo 12 al 16. Ahí ustedes ya tienen el título para una mejor orientación. Generalmente la Biblia o las Biblias dicen, en este caso, Jesús sana a un leproso, pero yo quería titular en esta oportunidad, nadie quiere tocarlo excepto Jesús. ¿Ah? El título, recuerde que no es inspirado, pero de alguna manera nos orienta de cómo va el relato bíblico. Entonces, nadie quiere tocarlo excepto Jesús. Lucas capítulo 5, del versículo 12 hasta el versículo 16. Amén. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo en la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora le damos infinitas gracias por esta preciosa oportunidad de poder una vez más estar en su casa de oración, disfrutando de todos los elementos que pertenecen al culto cristiano. Gracias, mi Señor y Rey, especialmente, Señor, de su presencia en medio de nosotros para ministrar nuestras vidas en las diferentes áreas, especialmente mostrándonos el camino hacia la Canaán celestial. Muchísimas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias por la venida de nuestros hermanos, a quienes rogamos que usted también nos siga bendiciendo junto a la iglesia de los niños y todos los que estamos en este lugar, Señor, para oír los dichos de su palabra. Muchísimas gracias, mi Señor y Rey. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siempre, hermano, agradecido con el Señor por tenernos sentados a su mesa. Algunas personas dicen: ha llegado el momento más importante de la reunión, escuchar la palabra del Señor, pero todos los momentos de nuestra reunión son importantes. Amén. Y claro, es uno de los cruciales, porque a través de la palabra del Señor, Dios nos va mostrando el camino hacia la vida eterna. Y por eso es muy importante de poder estar muy atento, que el enemigo no nos robe la bendición de la palabra que tenemos enfrente y poder también ser muy alimentados por la palabra del Señor. Habitualmente introduzco la enseñanza recordándonos lo que la semana pasada estuvimos revisando, que tenía que ver con la revelación del poder del Señor, la rendición de un pecador y la comisión para una misión muy importante como era ser pescador de hombres. Y todo tiene que ver con la pesca milagrosa. Ese fue el tema principal que nosotros estuvimos mirando la vez pasada, la pesca milagrosa, una porción bíblica muy conocida, y donde notamos la resistencia de un hombre avesado en la pesca,
como era Pedro, cuando el Señor le dijo que nuevamente se hicieran al mar a efectuar, ¿no es cierto?, la pesca. Y el texto bíblico en el versículo 5 le dijo Pedro, de alguna manera resistiendo a la orden del Señor, le dice: Maestro, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu palabra echaré la red. Y el versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y el énfasis, uno de los énfasis de varios de los que nosotros notamos en la Escritura, una enseñanza que di en aquella oportunidad el domingo pasado, era que a pesar de que la palabra del Señor iba contra toda lógica, porque la lógica del pescador, en este caso, era pescar de noche y pescar en la orilla. Ahora estaban de día y el Señor le había dicho que fueran mar adentro o al lago, como nosotros ya lo revisamos. A pesar de lo ilógico de la orden del Señor, lo bueno que Pedro, el apóstol, o como Simón dice aquí la Escritura, no se resiste mucho y le dice al Señor: más en tu palabra echaré la red. Y ahí estuvimos hablando de la importancia de obedecer a la palabra del Señor, porque a pesar de ser de pronto ilógica y contracultural de todos los conceptos, de todos los preceptos que el mundo nos pueda dar en este tiempo, la única palabra que trae bendición a la vida de las personas es la palabra del Señor. La única palabra que trae bendición a la vida de las personas es la palabra del Señor. Inclusive, hay personas que no son creyentes, pero por intuición o por cierto conocimiento, saben, por ejemplo, que el dar es una posibilidad de bendición a sus vidas. Y esto es re importante, hermano, entender, porque la misma Escritura nos habla al respecto y nos habla mucho que el dar es una bendición para el dador, de tal manera que no creyentes actúan en esta área y son tremendamente bendecidos. Uno generalmente, cuando mira algunos países de la tierra y que son tan desarrollados, por ejemplo, y que tienen, no sé, lugares tan preciosos, ciudades tan lindas, tanta modernidad, de pronto se encuentra que los ciudadanos son generosos, son dadivosos, y que siempre están, ¿no es cierto?, dando especialmente una parte que ellos la consideran para el Señor. Esta experiencia nosotros la ganamos cuando por primera vez fuimos a Estados Unidos y nos encontramos que de pronto hasta los niños no escatimaban tomar y apartar la parte que le correspondía al Señor. Y uno decía, pero ¿cómo es esto posible? Que aún los niños apartan lo que le pertenece al Señor, y justamente porque la cultura, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Acá en nuestro país tenemos a un ciudadano y varios también, uno de apellido Farcas, que no escatima la gracia del dar y siempre lo vemos bendecido. Él no es cristiano, él nunca ha pertenecido a la fe, pero por intuición o tal vez por familiaridad, no lo sabemos. Él conoce lo que dice Dios a través de su palabra del dar y simplemente lo hace y es bendecido. ¿Cuánto más? Y no me estoy refiriendo únicamente a la parte monetaria, me estoy refiriendo a todo el consejo de la palabra del Señor.
Y la vez pasada yo estuve hablando como un ejemplo, hablé del matrimonio, hablé de la familia, hablé de los hijos. Y decirles nuevamente que la palabra del Señor, la obediencia a la palabra del Señor nos garantiza la bendición del Señor. Tal vez algún hermano, alguna hermana se sintió la semana pasada confrontado con la palabra del Señor. Debe saber que el tiempo del Señor es un tiempo continuo presente. Dios vive siempre en un presente. Él cuando mira la creación, Él la mira desde el principio hasta el final. Nosotros tenemos diferentes tiempos. Nosotros tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro. Entonces alguien dice, pero lamentablemente yo de lo que predicaba el pastor, de la institución de la familia, del matrimonio, de tener más hijos, en fin, todo lo que él decía, cuando vengo a saber esto, yo nunca lo hice o no lo logré porque no lo conocía, porque no lo sabía, porque vivía, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que pensaba y de acuerdo a lo que me dictaba la sociedad. Pero qué bueno, hermano, que hoy día usted ya lo sabe. Y si bien es cierto, hay cosas de la vida pasada que ya no va a lograr hacer, hermano, que ya no logrará obtener, pero todo lo que esté de su mano por hacer ahora en cumplimiento a la palabra del Señor en este tiempo presente, debemos hacerlo. Amén. Amén. Todo lo que ahora, ya con el conocimiento de la palabra del Señor y que podamos realizarlo. Porque alguien dice, pero es que yo me quedé solamente con un hijo y ya se nos ha pasado el tiempo de procrear. Bueno, eso déjelo atrás, convérselo con el Señor, ¿no es cierto? Y reciba la gracia y el perdón del Señor. Pero todo lo que ya pueda hacer en este tiempo presente, que va de acuerdo a la palabra del Señor, debemos hacerlo para la gloria del Señor. Porque la obediencia a la palabra del Señor trae bendición, no solamente, ya lo he dicho, al pueblo cristiano, sino también a los no creyentes, que de manera tal vez sin un mayor conocimiento, ellos se ganan mayor bendición de pronto que el pueblo del Señor. Entonces, que Él nos bendiga en esta mañana, amén. Y que su nombre sea glorificado en medio de nosotros, hermano. Y hoy día vamos a mirar algo bien importante. Bueno, todo este evangelio es importante porque ya estamos de lleno en el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, como he dicho anteriormente, algunos titulan esto la sanidad o la curación de un leproso. Y desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Vamos al versículo 12, donde leemos: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Bueno, aquí Lucas no identifica la ciudad que estaba el Señor, dice que sucedió estando él en una de las ciudades. Podría ser al norte de Israel, podría ser en el centro de Israel, podría ser en el sur de Israel, o como algunos estudiantes de la Biblia dicen que todavía estaba en el norte, podría ser Capernaum, que el Señor, estando en una de aquellas ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Y volvemos a la problemática de aquel tiempo, de la posesión demoníaca, pero no solamente de la posesión demoníaca, sino también de las enfermedades. Y nosotros deberíamos ponernos en los zapatos de los ciudadanos de aquel tiempo, hace 2000 años, cuando la medicina no tenía los avances que hoy día tiene y que la gracia del Señor ha sido tan buena para con la sociedad de este tiempo,
que ha permitido el avance de la medicina. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esto? Porque una de las maneras que sana nuestro Señor es también a través de los médicos. Dios puede sanar de manera milagrosa, de manera instantánea, pero muchas veces Él usa a los médicos, porque si no usara a los médicos, la persona prácticamente podría morirse. Amén. Y hemos visto cuántas noticias de tratamientos mal ejecutados, donde se han administrado remedios que no corresponden y finalmente las personas fallecen. Pero qué bueno, hermano, cuando nosotros, más que poner nuestra fe en los médicos, la colocamos primero en el Señor y luego el hermano, la hermana va a los médicos, el Señor los puede usar para su gloria. Amén. Pero en aquel tiempo, todos los avances eran totalmente limitados, por lo tanto, cualquier enfermedad era una enfermedad terminal. Hoy día nos estremecemos cuando alguien dice, mire, esta persona, esta dama, este señor tiene tal enfermedad. Entonces, rápidamente no se complica el cuadro cuando esas enfermedades son de corte terminal. Inclusive hay enfermedades que son de alguna manera complicadas, pero que hoy día a través del avance de la medicina han salido fáciles de solventar, de arreglar el problema. Yo siempre recuerdo cuando a mi mamá la operaron, ¿no es cierto?, del tema del estómago. Ella tenía un problema ahí en el estómago y tenían que reforzarle el estómago y le iban a colocar una mallita en el estómago y era una operación pionera en Chile. Si había una falla, ella era muy probable que falleciera porque sufría mucho de la situación en el estómago, era muy débil aquella parte, en fin, todo eso. Entonces dijeron, no, aquí vamos a poner una mallita. Y siempre me recuerdo, yo era un niño, me recuerdo hasta el nombre o el apellido del doctor Zúñiga, que era el pionero y que encabezaba el equipo médico que hizo aquella operación. Y por la gracia del Señor resultó un éxito. Le estoy hablando, no sé, tal vez de 60 años atrás. No, me estoy pasando, 50, creo que con 50 estamos bien. O 55, por ahí, 55 años atrás. Y después, hace poco, yo escuché que esta operación era tan simple que la hacían a cada momento, reforzar el estómago con unas mallitas, y después mi mamá nunca tuvo problema, hermano. Entonces, pero veamos el tiempo atrás donde todas las enfermedades eran terminales. Y aquí aparece la lepra, una enfermedad infecciosa y una de las enfermedades más temidas en aquel tiempo. Y aquí era, claro, generalmente se asocia a problemas de la dermis, ¿no es cierto?, con todas esas situaciones y enfermedades que hoy día se pueden identificar de pronto en la piel de las personas. Pero en aquel tiempo era algo muy complicado, de tal manera que las personas eran aisladas de la sociedad. Y si no se trataban, finalmente iban a morir, porque atacaba, ¿no es cierto?, todo su cuerpo, y no solamente la parte externa, que era la visible, que se podía notar, sino también el interior. La lepra era algo tremendamente complicado. Hoy día existe, tiene otro nombre, la enfermedad de Hansen, pero esa enfermedad está totalmente, prácticamente erradicada en nuestros países. Tal vez en el África existan algunas situaciones de la enfermedad de Hansen, pero en el tiempo del Señor era complejo esto.
y habían erupciones, decamaciones, en fin, y la persona prácticamente declaraba, ¿no es cierto?, o se declaraba ya prácticamente una persona que iba a morir. Y además los sacerdotes, recuerde que el sacerdocio ocupaba un lugar muy importante dentro de la vida también en Israel, examinaba a la persona y lo declaraba inmundo o limpio. Y cuando lo declaraba limpio, cuando de pronto veían que las llagas empezaban a sanar un poquito, pero después al otro día se encontraban que esas llagas se habían propagado no solamente en esa zona, sino en la otra. Entonces, generalmente siempre las personas que tenían lepra eran declarados impuros y tenían que vivir aislados de la sociedad, incluso identificarse, no decir yo tengo lepra, sino que cuando salían en medio de la sociedad tenían que decir impuro, 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 de tal manera que las personas no se le acercaran y no fueran también contaminados. Es decir, el leproso era excluido del culto, de poder, ¿no es cierto?, estar dentro de un lugar de reunión, como también de la vida social. Era, ¿no es cierto?, una instancia terrible, pero no había otra alternativa sino sufrir aquello hasta el final de los días. Y el versículo nos dice aquí que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. No era que recién le había empezado la enfermedad, lleno de lepra. Es decir, sus pies, sus manos, su cuerpo, su cara, todo estaba, ¿no es cierto?, con la marca visible de esta lepra que estaba, ¿no es cierto?, que había llenado todo el cuerpo de esta persona, de este hombre lleno de lepra. Ahora, todo lo que hacía la ley y todo lo que estipulaba la ley no le daba solución. No había, ¿no es cierto?, una vía de escape para este hombre, de tal manera que él estaba totalmente condenado a vivir sus últimos días de vida de una manera lamentable. Pero de pronto este leproso oyó hablar del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito son las personas, son los creyentes, son los fieles que podemos hablar del Señor, hermano. Porque cuando se habla del Señor, lo que se diga de nuestro Señor, de su grandeza y de su poder, puede estar siendo recepcionado por un oído que de pronto no le da importancia. Pero va a llegar un momento que va a adquirir importancia, porque este hombre de pronto oyó hablar del Señor. Y alguien dice, ¿cómo escuchó hablar del Señor? No lo sabemos. Pero si él vio al Señor y vino al Señor, quiere decir que él estaba, ¿no es cierto?, sabiendo del poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nuestro Señor llegó especialmente a la zona norte del país, él empezó a hacer liberaciones. Ya lo hemos visto por la palabra del Señor. Después fue a la casa de Pedro. ¿Y a quién sanó en la casa de Pedro? A la suegra. A la suegra de Pedro, la sanó también. Después, en la tarde de aquella ida a la casa, dice que muchos fueron sanados y también liberados por el poder del Señor. Ahora, este enfermo de esta gran enfermedad de la lepra ya tiene una idea de la persona donde él, ¿no es cierto?, está acudiendo. A lo mejor no conocía a gran escala el poder del Señor,
pero ya las noticias lo estaban dando como este gran Mesías, este gran maestro. Y dice la palabra, sucedió que estando en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Se presentó. No era fácil esto, porque ellos estaban aislados de la sociedad. Sin embargo, era tanta la necesidad que él traía que dice que se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quiere puede limpiarme. Y aquí vemos, hermano, una tremenda fe reverente delante de la presencia del Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En primer lugar, él no duda ni un ápice del poder del Señor. Él sabe que el Señor le puede limpiar, pero también le dice si quieres. Es decir, si es tu voluntad. Muchas veces nosotros escuchamos en círculos eclesiales cómo la gente le da órdenes al Señor y sabe que en el soberano es justamente el Señor, no nosotros, hermano. Ahora, él sabía y se somete a la voluntad del Señor porque le dice: si quieres, tú puedes sanarme. Y además le dice Señor, es decir, reconoce la autoridad de Él. Una buena manera de llegar a la presencia del Señor es como lo hizo también este leproso, hermano. Es llegar, ¿no es cierto?, no dudando del poder del Señor, someternos a su voluntad y también que Él sea el Señor de nuestras vidas. Amén. 3 principios sencillos, interesantes, que nosotros podemos mirar al final de este versículo. Señor, reconociendo el señorío, la autoridad, y si quieres, sabiendo que está en la voluntad del Señor hacer lo que le plazca, como también no dudar del poder de nuestro Señor. Amén. Esa es la manera que nosotros podemos llegar confiadamente delante de la presencia del Señor, con confianza y sumisión a la soberanía de Dios. El versículo 13 nos lleva al texto que dice: entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Aquí empezamos a ver la autoridad del Señor sobre todo, hermano. En este caso, lo inmundo, la impureza. Si había alguien impuro en aquel tiempo, era el leproso. Y tocar a un leproso provocaba impureza en quien lo tocaba. Sin embargo, nuestro Señor lo tocó intencionalmente. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Intencionalmente tocó la suciedad, la impureza. Pero ¿sabe lo grande de nuestro Señor? Que la suciedad y la impureza de las personas a nuestro Señor no le contamina. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Nuestra suciedad, nuestra impureza no contamina al Señor. Todo lo contrario, la pureza de nuestro Señor y su toque reemplaza nuestra impureza. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor. Emociónense un poquito, hermano. Recuerde que no estoy leyendo la tercera, no estoy leyendo las noticias, estoy leyendo la palabra poderosa del Señor, hermano. Y cuando nosotros la leemos con esa expectativa, el Dios vivo se hace vivo también en nosotros, hermano.
Por eso usted tiene que certificar con el amén corporativo, con el gloria, con el aleluya delante de la presencia del Señor. Amén. Queremos estar en la expectativa, hermano, porque cuando estamos en la expectativa, Dios se glorifica dentro de su pueblo. Recuerde que cuando los santos apóstoles predicaban la palabra del Señor, a sola predicación de la palabra del Señor, el Espíritu Santo caía sobre los oyentes, hermano. Pero no los que estaban frívolos, no los que estaban impávidos pensando, se me acabaron las vacaciones, sino pensando en que esta palabra es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de doble filo, amados hermanos. Por lo tanto, qué importante saber que el Señor toca intencionalmente a este impuro, pero no se contamina, porque va a venir una pureza que va a reemplazar la impureza. Bendito sea el nombre del Señor. Eso el Señor hizo con cada uno de nosotros, hermano. Él no se fijó de nuestra contaminación. Él no tuvo problema de que éramos una podrida llaga desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Sin embargo, el toque sanador, el toque liberador vino sin preocuparse de aquello para ser de bendición a nuestras vidas, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos que el Señor toca a este hombre. Dice entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo quiero. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él siempre quiere, hermano. Nuestro Señor siempre quiere limpiar, nuestro Señor siempre quiere santificar, Él quiere siempre estar obrando, especialmente en aquellos que con un corazón contrito y humillado vienen a la presencia del Señor. Y aquí viene, ¿no es cierto?, esto tan maravilloso, quiero ser limpio. ¿Ah? Y ahí rápidamente viene esta sanidad preciosa. Y al instante, dice, la lepra se fue de él. No tuvo que esperar nada. Esta es una sanidad milagrosa. Ya hemos hablado de las otras sanidades progresiva a través de los hombres usados por el Señor, pero también como lo hacía el Señor de manera milagrosa, Él lo sigue haciendo en este tiempo, hermano. El poder del Señor se sigue manifestando de la misma manera que fue hace más de 2000 años, sanando la lepra de manera instantánea. La enfermedad terminal, hermano, de manera instantánea. Y al instante la lepra se fue de él. No tuvo que esperar nada. No tuvo que esperar nada, sino la palabra del Señor, se limpió, fue suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí nuestro Señor no solamente estaba abriendo la puerta de la salud, sino también le estaba trayendo restauración social, pues. Porque este hombre no se podía juntar, imaginémonos, si él era casado, si tenía hijos, si tenía padres y familiares. Una vez que le llegó la enfermedad de la lepra, él quedó aislado de su esposa, quedó aislado de sus hijos, de sus familiares, de la sociedad. Si era creyente, no podía ir al templo o no podía ir a la sinagoga, y la gente se corría de ellos. Pero bendito y grande el Señor, porque no solamente le dio la salud física, sino también la plena restauración social. Esa es la obra que hace el Señor en nuestras vidas, hermano. No solamente cambia el corazón, cambia la vida, también nos restituye muchas veces a una vida plena, a una vida normal. ¿Ah? ¿Cuántas veces las personas viven tan raras en medio de la sociedad, pero una vez que conocen a nuestro Señor Jesucristo, son plenamente restaurados también socialmente?
¿ah? Porque nosotros, el Señor no nos recoge para aislarnos del mundo, sino que nos manda al mundo para que ahí en medio del mundo seamos luz y también seamos sal en medio de aquellos que no conocen al Señor. Ahora, vamos al versículo 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. De nuevo, el Señor da una orden a este que fue sanado. No lo dijese a nadie. Pero que queremos divulgar los milagros. Pero queremos decir lo que el Señor está haciendo. Pero para este tiempo no era conveniente. Y alguien pensará, pero no, si hay que decirlo, hay que declararlo. De hecho, la Biblia dice, conviene que yo declare cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Eso dice la Biblia. Por eso los grupos de vida, especialmente los hermanos, tienen que dar testimonio de la grande obra que el Señor sistemáticamente está haciendo con sus vidas. Pero acá el Señor le dice, y Él le mandó que no lo dijese a nadie, porque el Señor lo estaba silenciando para evitar los malos entendidos de la misión. No reducir el ministerio del Señor a un movimiento de milagro exclusivamente, sino especialmente mantener el enfoque en la proclamación del reino del Señor. Y el reino del Señor trae fundamentalmente la salvación de las personas. Amén, hermano. Eso es lo más importante. De pronto también nosotros nos equivocamos y nos vamos por la tangente, nos vamos por el lado de pronto con las personas que no conocen al Señor y estamos ofreciendo la oferta del Evangelio que sí se pueden dar dentro de la fe, pero lo más importante es presentar la salvación del Señor, hermano. Eso es lo más importante, porque una persona no creyente puede ser sanada por el poder del Señor, pero si esa persona no le conoce, se va a perder, hermano. Se va a perder. De pronto nosotros ofrecemos inclusive los mandamientos del Señor y le decimos a la gente, bautícese, en la iglesia bautizan, en fin, aproveche esta oportunidad. Oiga, pero primero la persona tiene que ser un discípulo del Señor, hermano. Primero tiene que conocer al Señor. No sacamos nada con bautizar a personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, aquí vemos que Él le mandó que no dijese a nadie. El ministerio del Señor era limitado, 3 años y medio, y la gente podría entusiasmarse por las proezas, por los milagros y sacar el enfoque que el Señor había venido a liberar a los cautivos de la garra de Satanás. Entonces eso era lo importante y es la razón que Él le mandó que no lo dijese a nadie. Pero ¿sabe cuál fue el problema de este ex leproso? Que lo publicó al tiro en el diario, po. Y el libro de Marcos nos relata, a ver si alguien lo encuentra, Marcos capítulo 1. Vamos a Marcos capítulo 1. Le dicen que no lo diga. Sana un leproso. Ya lo encontré, capítulo 1, versículo 40. Jesús sana a un leproso. Los evangelios sinópticos hablan los 3 de este milagro. El 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Versículo 45, mire qué obediente. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad.
que fue obediente recibió un tremendo milagro. El Señor le pidió un favor y, como dicen por ahí los lolos, no estuvo ni ahí. Bueno, y él la mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés. Y aquí, hermano, el Señor está confirmando, ¿no es cierto?, su respeto por la ley de Moisés, la ley, ¿no es cierto?, mosaica, que era justamente dada por Dios para la nación de Israel. Y dentro de la ley de Moisés también estaba la ley de Dios, que no solamente era para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es esa ley? ¿Cómo se llama, hermano? Ruth. La ley que está dentro de la ley de Moisés. La ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. El amar a Dios y el amar al prójimo. Amados hermanos, por lo tanto, aquí el Señor nos viene a poner un freno a la ley que regía a Israel. No, sino le dice, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés. De tal manera que él se presenta delante de los sacerdotes, que fungían así tipo observadores de las enfermedades para ver si estaba limpio o sucio, y iba a servir como testimonio oficial y finalmente mostrarle la obra poderosa que nuestro Señor Jesucristo había hecho. O sea, nunca nuestro Señor actuó bajo o fuera del marco de Israel. Siempre Él se mantuvo apegado a la ley que Él mismo había entregado a la nación de Israel. Pero Él cumplió la ley mientras preparaba el camino de una obra mayor, que era justamente Jesucristo como el término de la ley, para que finalmente todos observáramos finalmente la ley preciosa del Señor que está en su palabra, que a todos nos bendice para su gloria. Amén. Entonces, y dice, para testimonio de ellos, para que ellos se den cuenta de que nosotros no estamos contrariando la ley de Dios. Y el versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Su fama se extendía más y más. La manifestación del poder, lo que el Señor hacía, dice, se divulgaba por todos los lugares, de tal manera que grandes multitudes se reunían donde estaba Él para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Habían personas, en primer lugar, que venían a escuchar la palabra del Señor. Qué bueno, porque en primer lugar sale para oír la palabra del Señor. Siempre, hermano, que vengamos al culto, vengamos a escuchar la palabra del Señor. Y como consecuencia, en segundo lugar, acudían para ser sanados de las enfermedades que tenían. Pero el versículo 16, hermano, remarca nuevamente algo muy importante. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La expectación, las multitudes, la fama, hermano, no podía a él, a nuestro Señor, sacarlo de la realidad que toda la virtud, que toda la gracia, que todo el poder que él estaba, ¿no es cierto?, en él, venía de la comunión con el Padre. Y esa comunión no podía ser dejada de lado. Por lo tanto, dice la Escritura
que él se apartaba a lugares desiertos y oraba, porque eran los lugares propicios para estar en calma y poder también tener comunión con el Padre. Y yo estaba reflexionando delante respecto a las palabras que nos daba también la pastora al inicio de la reunión, y que a mí también me impactaron en ese video, donde el pastor, una vez que escuchó el testimonio de Jorge y de él, allá en la iglesia, él estaba admirado y dijo: en esta reunión nosotros hemos tenido diferentes lenguas. Hemos escuchado hablar en español, hemos escuchado hablar en ruso, hemos también visto hablar en el lenguaje de señas, porque esa iglesia es una iglesia grandísima, la iglesia de nuestra hermana En, una iglesia grandísima donde hay una columna así muy importante, no sé cuántos hermanos serán, unos 50 o 100 que son sordos mudos. Y ellos en el culto tienen también una persona, un hermano, una hermana que le hace el lenguaje de señas. Y en esa reunión propiamente tal, cantaron toda la congregación con el lenguaje de señas, acompañando a esa gran cantidad de hermanos sordos mudos. Y concluyó diciendo: pero también hemos hablado las lenguas del Señor. ¡Ay, qué lindo! Todo lo que se provocó en ese culto, porque él decía: wow, hemos en este culto adorado al Señor en diferentes lenguas. Y a propósito de aquello que nos contaba Ruth, el Señor me traía en ese momento también este versículo. El versículo 16, de pronto nosotros hemos perdido la comunión con el Señor por la vorágine, por el movimiento, por el ruido, por el celular, por la red social y por todo lo que está en nosotros, y no tenemos tiempo para con el Señor. Y ese es un gran problema, porque nuestro Señor no tenía todos los distractores que tenemos hoy día. Sin embargo, para tener una comunión íntima con el Padre, dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar, amados en el Señor, que tenemos una gran responsabilidad de sacar tiempo con el Señor a solas. ¿Cuándo será nuestro tiempo a solas con el Señor? Tal vez será el día domingo a las 5 de la mañana, no lo sabemos. O lunes, o martes, o miércoles, o jueves, no lo sabemos. Pero si notamos que durante el día estamos preocupados del celular, estamos preocupados de esto, estamos pensando en lo otro, y nuestra mente está embotada de tanta situación de esta vida presente, debemos buscar nuestra comunión con el Señor. Porque la comunión con el Señor y la comunión del Señor con el Padre lo catapultaba para poder hacer la obra que Él se le había encomendado. Y a nosotros también, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha comisionado grande obra para su reino. Amén. Entonces, hermano, en esta mañana que nosotros podamos reflexionar, a ver, mi vida espiritual, mi desarrollo espiritual, ¿cómo está? Estoy fervoroso, como dice la Escritura, ferviente en el Espíritu, amando al Señor, o simplemente estoy preocupado, no sé, del Festival de Viña. Oiga, el mundo nos llena de tonteras. Y de pronto la gala, cómo va vestido este caballero, esta señorita, cómo va vestido. Hermano, no tiene ninguna significación para el desarrollo de una vida espiritual aquello, solamente para entretenimiento. Pero nosotros, nuestro desarrollo espiritual tiene que ver con comunión con el Señor.
Y es lo que tenemos que buscar. Tenemos comunión con el Señor cuando venimos a nuestro culto, pero también de manera individual, de manera personal. Nosotros debemos sacar tiempo delante de la presencia del Señor para que en cualquier momento podamos ser un canal de bendición para más de alguien. ¿Cuánta gente estará esperando de nosotros una palabra de bendición? Y el Espíritu del Señor me hacía reflexionar a propósito de unas situaciones complejas que muchas veces hay, inclusive dentro del pueblo del Señor. Me estoy refiriendo en otras instancias, en otros lugares. Uno podría ser un canal de bendición con un pensamiento, con un consejo, con un mostrar del camino. Podríamos ser de bendición. Bueno, para todo eso requerimos estar, ¿no es cierto?, en comunión con nuestro Señor. Que nos vamos de este culto, hermano, indagando cuánto en nuestro tiempo a la presencia del Señor de manera solitario, no con la esposa. Habrá un tiempo con la esposa, habrá un tiempo con los hijos, habrá un tiempo dentro de la iglesia. Pero también tiene que haber un tiempo personal de calidad a la presencia del Señor. E ir delante de su presencia con su palabra, que su palabra nos hable y después que nosotros hablemos con el Señor respecto a esa misma palabra y se va a provocar comunión. Pero es importante, dice más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que podamos llevarnos esta lección a nuestras casas, en nuestra mente y en corazón, y poder, ¿no es cierto?, indagar, ubicar el lugar preciso, el momento oportuno, de donde en lo posible, no en lo posible, certeramente, todos los días de la semana estar delante de la presencia del Señor. Amén. Que Él nos bendiga. Colóquese en pie, por favor. La compasión que se acerca. La compasión que se acerca. Nuestro Señor rompió toda barrera, tocó al leproso y se acercó simplemente para tocar aquello que era intocable. Bendito es el Señor. Ese es el poder de Dios, hermano. Alguien podrá decir, no, pero a mí no me va a tocar, el Señor no me va a tocar porque yo estoy mal. Bueno, decirle que el Señor en esta mañana dice, yo quiero ser limpio, porque la compasión del Señor siempre está disponible para nosotros. Amén. Cierra sus ojitos, por favor. Padre nuestro, Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la fe gloriosa de tu santo y bendito nombre, venimos en esta mañana, Señor, para darte infinitas gracias. Señor, por esta preciosa, oportuna palabra también que tú tenías para cada uno de nosotros. Porque cuando nadie quería tocarnos, porque éramos una podrida llaga desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, había una excepción. Y la excepción eras tú, que dijiste, sí, yo quiero limpiarte, yo quiero sanarte, yo quiero libertarte. Señor, muchas veces miramos de manera tan suave, tan insignificante la obra que tú has hecho. Sin embargo, el Santo de los Santos, el Dios de toda santidad, vino a tocar lo intocable, vino a poner su mano sobre nosotros para limpiarnos, para transmitirnos de su limpieza y para traernos a este camino de la santidad. Señor, gracias por tu compasión, gracias, Señor, porque tú siempre quieres, siempre has sido un Dios compasivo. Ayúdanos también a tener compasión por aquellos que aún están en la hez del mundo.
Ayúdanos a tener compasión por aquellos que todavía no te conocen, por aquellos que todavía están lejos, mi Señor y Rey. Y de pronto están tan lejos, están en el fango, como decía David, estaba totalmente enterrado en el basural. Pero sin embargo, ya sabemos que tú quieres y que tú lo puedes hacer y que tú puedes glorificar tu nombre y que tú puedes restaurar y que tú puedes limpiar, inclusive de manera instantánea. Bendito eres Dios para siempre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú has sido tan importante para cada uno de nosotros. Y aún, Señor, para los creyentes, ayúdanos a tener un tiempo diario de comunión contigo, un tiempo personal donde no haya ningún distractivo, donde no haya ninguna persona, donde no esté el celular que nos esté robando la bendición de la comunión contigo, Señor. Ayúdanos a sacar tiempo contigo delante de tu presencia. Muchas veces ocupamos nuestro tiempo, perdemos nuestro tiempo en trivialidades, en cosas que no tienen sentido, y perdemos horas y horas del día y no hemos pasado tiempo contigo. Pero la única manera de poder alcanzar esa gracia preciosa, esa virtud que pueda también salir a través de nuestras vidas, es a través de tener comunión contigo. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial. Coloca este interés en cada uno de nuestros preciosos hermanos congregados en este lugar, en esta preciosa congregación reunida aquí en este lugar. Señor, coloca este ánimo, esta intención de tener una relación plena contigo de manera personal e individual diariamente. Señor, donde estemos en comunión contigo, te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestro medio, grábala en nuestros corazones para tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.
hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.